Si has seguido los últimos capítulos de este podcast, sabrás que nos hemos adentrado en la parte ecuatoriana de la selva amazónica. Visitamos Arayaku y también el Parque Nacional Yasuní, en las provincias de Pastaza y Orellana. Nosotros solemos decir que tenemos nuestro propio Chernobyl como resultado de la industria petrolera en nuestro país, que estas dos provincias son nuestro propio Chernobyl y que incluso si detuviéramos la extracción petrolera hoy, al menos en las próximas 2 décadas, todavía tendríamos nuevas generaciones que tendrían altas tasas de cáncer. Pero espera, no pienses que lo que voy a hablarte no va contigo. Porque, como Chernóbil sucedió hace unas décadas o trata de historias lejanas, no, esto no va de eso. Porque cuando hablamos de lo que ocurre en la Amazonía, estamos hablando de lo que está pasando aquí y ahora. Aquí es que nos falta muchas veces el ser conscientes de que el consumo que hacemos aquí de cualquier cosa, o sea, y muchas veces ya sabemos de que tiene un impacto en la vida de otras personas, pero aquí es como que además lo ves, como la gente cierra los ojos y dice, a mí ahora me apetece esto, lo quiero tener ya y me da igual a qué coste. Si te importa lo que pasa y quieres saber por qué está ocurriendo, quédate y escucha lo que te vamos a contar. Soy Itxaso Sánchez y esto es Defensoras Ecofeministas, un podcast de Medicus Mundi. Episodio 7. Ecocidio, la salud petrolizada. Hoy vamos a volver a hablar sobre la defensa del medio ambiente frente a las grandes empresas petroleras, una vez más situadas en la cuenca amazónica de Ecuador, y también en este caso entrevistaremos a una mujer que se ha significado en la lucha ecofeminista. Pero hoy, en vez de caminar por la selva, nos hemos adentrado en un bosque diferente, en una selva de papel. De inicio pensamos trabajar todo lo que se ha publicado en la Amazonía en los últimos 20 años. Y nos encontramos con que era monstruoso e imposible, que la cantidad de textos, libros, investigaciones, informes, artículos académicos, artículos populares, boletines, videos, era inmensa, era inalcanzable, era incontable. El primer registro que tenemos del primer sondeo supera las 17,000 líneas en los buscadores cuando empezamos a trabajar. La mujer que acabas de escuchar se llama Fernanda Solís Torres y es investigadora, profesora universitaria y miembro de Acción Ecológica. Bueno, nosotros iniciamos el trabajo y el contacto con Medicus Mundi a través de Acción Ecológica. Yo soy miembro de Acción Ecológica y llevo algunas campañas y sobre todo acompañamos el tema de salud y con más énfasis el tema de salud psicosocial, y pues Alexandra Almeida nos puso en contacto con Mariana y Gema e iniciamos esta investigación, que es una investigación más bien de fuentes secundarias de investigaciones previamente publicadas. Fernanda es una de las autoras de esta investigación, que ha sido rigurosa y extensiva y que por eso mismo no ha sido fácil de plantear. Cuando uno piensa en estas 6 décadas de explotación petrolera, es difícil, uno no sabe por dónde empezar, ciertamente. Los impactos se extienden desde los procesos de ocupación territorial, de despojo, de militarización y criminalización, que determinaron la desaparición de pueblos enteros como los tetetes, los ansawari, que simplemente no existen más. Por eso, en la sistematización que preparamos para el proyecto Medicus Mundi junto a la Universidad Andina Simón Bolívar, Acción Ecológica y la Fundación Desafío, hablábamos de la sistematización de un ecogenocidio. Ecogenocidio es una palabra dura, pero desgraciadamente acertada. Fernanda nos comenta que ha habido un genocidio de la mano del ecocidio. En las últimas 5 décadas la población guaraní se redujo de 15,000 a 2,000. Ya mencionaba que tetetes y sansawari fueron desaparecidos y que los pueblos en aislamiento voluntario se encuentran gravemente amenazados. Es entonces como se titula el informe, que le llamamos La salud petrolizada, sistematización de un ecogenocidio en la Amazonía ecuatoriana. Nos parece que es justamente lo que se narra en un informe de más de 300 páginas que fue reducido en la versión publicable de 50 páginas. Pero vamos al principio. Hemos escuchado que esto ha sido cuestión de unas pocas décadas. Pero ¿cómo se inicia un ecogenocidio? Un primer momento en donde
Los pueblos indígenas eran más bien nómadas, poligámicos, la estructura y poliándricos también. La estructura de organización no era la familia, sino la comunidad. Y el sistema de producción era más bien un sistema de caza y recolección, ni siquiera aún de agricultura. Cuando llega el Instituto Lingüístico de Verano y las distintas misiones evangélicas que pretenden civilizar a los pueblos y nacionalidades para posibilitar el inicio de la era petrolera, se reconfiguran las formas no solo de producir, no solo los modos de producción, sino la reproducción social de estos pueblos. Se sedentarizan, se configura la familia, comunidad de organización, se lleva una estructura de monogamia de la familia biparental, heteronormada, y con eso se van rompiendo las estructuras primero de una organización, una relación con el territorio más amplia, más nómada. Se introduce la agricultura y se introduce este pacto civilizatorio de la evangelización y la civilización sobre estos indígenas que representaban la barbarie, ¿no? Y gracias a eso es que finalmente las petroleras, las madereras y otras industrias extractivas pueden entrar al territorio e ir ocupando progresivamente la superficie territorial, que en la práctica es mucho más que eso. Eh, por un lado, ¿no es cierto?, con el poder represivo del Estado, con militares y policías; por otro lado, con el discurso evangelizador de la Iglesia; y por otro lado, con esta oferta de modernidad traducida en empleo y en bienes de consumo. Esto ha llevado a lo que Fernanda llama guetización de los pueblos indígenas. Y en estos guetos modernos ya no necesitamos barreras físicas, no necesitamos muros para encerrarlos, pero están confinados por la contaminación, por la ocupación territorial de la infraestructura petrolera y por la militarización de las zonas, ¿no? Y entonces empiezan los conflictos por el territorio, lo que determina enfrentamientos entre pueblos e implica algunas matanzas graves que han existido por esta presión que empiezan a sentir de las distintas industrias extractivas que vienen de la mano de otros actores nefastos como grupos irregulares, como grupos de crimen organizado y demás. Esto deriva, según Fernanda, en un segundo nivel de deterioro que afecta a los modos de producción de estos pueblos. De pronto las comunidades empiezan a vivir esta suerte de condena, de que al tiempo que sus territorios son ocupados y ya no pueden vivir de la selva ni de la agricultura porque todo está contaminado, paralelamente también dependen únicamente de la empresa petrolera como única alternativa económica de sustento, y entonces se convierten o en mendigos de las petroleras o en obreros precarizados de las petroleras. Fernanda acaba de comentar una cuestión clave. Todo está contaminado. Van a haber afectaciones en el consumo de agua, en la relación que tienen con bienes y servicios, en el consumo de alimentos. Hay una mutación bárbara de la lógica alimentaria, de la pérdida de soberanía alimentaria y también de la soberanía en salud, porque de pronto las enfermedades que empiezan a aparecer con la industria petrolera ya son enfermedades que no pueden ser curadas por los chamanes, por los sabios y sabedores indígenas, con fitoterapia, con hierbas, con plantas, con tinturas. Entonces hay una mutación de todas estas estructuras de el consumo, los bienes y servicios. Y por supuesto que muta también la relación con la naturaleza, ¿no? Ya no se puede bañar en el río, no se puede tomar el agua, no se puede tomar el agua de la lluvia ni recoger el agua de la lluvia, no se puede sembrar, no se puede pescar, ¿no? Hay como muchas restricciones en la relación con la naturaleza. Y la contaminación del entorno irremediablemente termina pasando factura. Entonces todo esto finalmente se aterriza, se encarna en los cuerpos humanos y no humanos. Se encarna en una suerte de pandemia del cáncer que va a aparecer no solamente en los cuerpos de los embriones y fetos, de las mujeres embarazadas, de los niños y niñas, de los adultos, de los ancianos, de los pueblos indígenas y colonos, sino que también hay una cancerigenización, una metástasis generalizada a los cuerpos ecológicos, al agua, a las plantas, a los animales, a los suelos, al aire. Y entonces tenemos una línea del tiempo de cómo cambia el perfil epidemiológico, es decir, las formas de enfermar y morir en la Amazonía en función de cómo cambia este proceso de ocupación territorial.
Y entonces tenemos comunidades en donde una de cada 4 familias tiene una persona, un paciente enfermo de cáncer. La investigación realizada por Fernanda y sus compañeras revela unos datos que son demoledores. En el caso de las zonas petroleras, la tasa de mortalidad por cáncer alcanza 534,9 por cada 100.000 habitantes, lo que triplica la media nacional, que está más o menos en 157 casos por 100.000 habitantes. ¿Sí? Hay otros estudios realizados por Acción Ecológica que nos dice, por ejemplo, que en comunidades sachas ubicadas en el bloque 60 en Orellana, se registraban casos de cáncer en 4 de cada 10 familias en el año 2017 y que solo 3 años más tarde, en el 2020, estaba en 1 de cada 2 familias y trabajando con toda la población de Sacha. El tema de leucemia en niños y niñas es muy frecuente, es 3 veces más elevado que en cualquier otra parte del país. Y a esto se suma la ausencia del Estado para dar respuesta de atención médica, diagnóstica y incluso de cuidados paliativos para las pacientes con cáncer. Pero no es solo el cáncer, se han multiplicado los ratios de varias enfermedades, incluidas las psicosociales. Un dato importante ha sido también el tema de los suicidios en provincias afectadas por explotación petrolera, porque en estas provincias los suicidios se han cuadruplicado en comunidades colonas y se han duplicado en comunidades indígenas. Hay una fuerte correlación probada en múltiples estudios entre la actividad petrolera y la mortalidad infantil, asociada sobre todo con malformaciones congénitas, leucemia, cáncer y desnutrición. En todos los casos, la comparación con las medias nacionales y regionales constituyen para nosotros una evidencia abrumadora de lo evidente, y es que si destruimos a la naturaleza, finalmente nos destruimos a nosotros mismos, y que son estos cuerpos de los pueblos y nacionalidades indígenas quienes sacrificialmente están hospedando la enfermedad y la muerte que ha permitido que el petróleo sea extraído, refinado y comercializado. Parémonos ahora para comentar un tema que desde nuestro punto de vista es revelador. No se puede entender la lucha medioambiental sin tener en cuenta el papel de las mujeres. Yo creo que primero este estudio que trabajamos con Médicos Mundi pretendía tener un enfoque de ecología política, de ecofeminismos y de salud colectiva. Y desde la lectura ecofeminista, por un lado, sale con mucha fuerza la reivindicación del rol de las mujeres indígenas y especialmente indígenas amazónicas en los procesos de organización, resistencia y cuidado de la vida, ¿no? Y no hablo solo de la vida humana, sino de la naturaleza también. Es como que históricamente el hombre fue el cazador-recolector y la mujer fue la que creó la agricultura, la que creó el arte y la que sostuvo la vida en comunidad. Y la acción de las industrias extractivistas en este tema concreto ha sido terrible. Parecía importante mirar cómo esta petrolización de los territorios, de esta imposición violenta de otras territorialidades que despojaban las anteriores o las colonizaban, usó estrategias muy crueles, muy perversas, que solo podrían entenderse desde lo que Bandura teorizó como mecanismos de la crueldad, que las deshumanizaron y las construyeron como animales de posesión a quienes los trabajadores de las empresas petroleras podían violar, podían abusar sexualmente tantas y veces como quisieran, tantos de ellos como quisieran y de todas las formas que quisieran, con una impunidad que quizás es más dolorosa que los mismos hechos que se registran, ¿no? Entonces, la historia de colonización es una historia de violencia contra la naturaleza, de ocupación, explotación y perforación y contaminación, pero también de violencia contra las mujeres que eran quienes sostenían la vida, ¿no? Fernanda nos comenta también una sutil forma de violencia contra las mujeres y el modo de organización tradicional de estas comunidades. Y es que existe una configuración machista del empleo, en donde los empleos que ya son precarios y que ya son limitados se ofertan únicamente a los hombres,
a los dirigentes generalmente como una forma de construir privilegios, como lo mencionaba previamente, y que van perpetuando o profundizando estas diferencias eh, sexuales del trabajo, la división sexual de las cargas, y entonces las mujeres están excluidas de poder tener ingresos económicos y a su vez esos ingresos económicos favorecen y han sido responsables de las construcciones de otras formas de relación social vinculadas a el consumo excesivo de alcohol, al ingreso de prostitución, al aumento de violencia intrafamiliar dentro de estas mismas estructuras familiares y comunitarias. Pero tal y como hemos podido constatar en los anteriores capítulos de este podcast, las mujeres de las comunidades indígenas no se rinden. Y lo bonito es que pese a ello todavía existen lideresas mujeres, muchísimas, quienes están encabezando la resistencia, quienes están llevando varios de los procesos emblemáticos para el cese de los extractivismos, para disputar otros modelos de buen vivir. Una de ellas, por ejemplo, la compañera Alicia Cauía, que estaba en este foro que les mencionaba, que ha sido una de las compañeras dirigentes guaraní que se ha enfrentado al poder, tanto al poder de las organizaciones indígenas y sociales como al poder del Estado y del gobierno, exigiendo que se escuchen las voces de las mujeres. Una de las cuestiones que hoy en día centra la lucha de las dirigentes indígenas es la consulta popular que se realizó hace pocos meses sobre la extracción petrolera. El 60% de la población de Ecuador votó a favor de paralizar esa industria. Bueno, el Estado tiene un plazo de 1 año para cumplir la voluntad popular. Lo que nos preocupa es que el gobierno de turno, el del presidente Daniel Noboa, ha dado ya declaraciones planteando que va a llevar un proceso en la Corte Constitucional que o bien va a pedir una moratoria o va a declarar la consulta como inaplicable. ¿Sí? Y en ese sentido, nosotros queremos enfatizar en que este es un proceso democrático, popular, masivo, que lleva gestándose por décadas, que ha tenido que superar estados totalitarios que fraudulentamente anularon firmas y recurrieron a mecanismos fraudulentos para impedir que durante mucho tiempo se llame a esta consulta popular. La consulta sobre la industria extractivista ha tardado en materializarse, pero ha sido muy importante para Ecuador en muchos sentidos. Nos demostró que somos un pueblo ecologista, que además de ser el primer país que reconoce en su Carta Constitucional a la naturaleza como sujeto de derechos, nosotros estamos intentando desde las voluntades populares que eso no sea poesía bonita, sino que sea una práctica de un país pequeño que intenta hacer la transición hacia un sistema de comunitarismo, de buen vivir, de post-extractivismo, en el que se cumplan los derechos de la naturaleza. La consulta del Choco Andino para el cese de actividades mineras, también en ecosistemas frágiles en la provincia del Pichincha, ganó igual de forma abrumadora, sobre igual el 60%. Y entonces, para nosotros es importante desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, estar vigilantes para que se cumpla esta voluntad popular y para demostrar que es posible demostrar al mundo y ser como también un emblema de que es posible hacer una transición justa, tanto climática y ecologista, como una transición justa en lo social, en lo etnorracial y en el tema de género. En ese sentido, la investigación que han realizado Fernanda y sus compañeras pretende ser más que un testimonio de lo ocurrido. Nosotros decimos que, este informe es un primer paso importantísimo en la reivindicación de verdad, justicia y reparación. Siempre el grito es: no hay justicia sin verdad y no hay reparación sin justicia. Entonces, para nosotros este informe es un hilo de luz en esta búsqueda de la publicación de la verdad, que la verdad sea reconocida públicamente. Entonces, creemos que es un informe que constituye como un tributo a todos los pueblos, comunidades que han vivido graves violaciones de derechos humanos y que aquí encuentran como sus voces sistematizadas. Apelan a la obligación del Estado de cumplir con medidas de reparación por lo ocurrido. Y las medidas para mí más importantes, las garantías de no repetición,
que son las que nos permiten decir nunca más, que es un lema muy poderoso, muy importante, que lo usamos siempre cuando hay casos de graves violaciones de derechos humanos, cuando hay dictadura, violencia política, violencia militar. Ya es como nunca más en la Amazonía ecuatoriana, nunca más en ningún territorio del sur global, nunca más para nadie más, en ninguna naturaleza, ni pueblo, ni comunidad. Pero ya te lo he dicho al principio de este podcast, esto no solo va de Ecuador, va sobre ti, sobre mí y sobre nuestro modo de vida. Y yo creo que lo importante del proyecto Medicus Mundi es que además de tener estas sistematizaciones, estas investigaciones de base, tiene un fuerte componente de incidencia política para que el norte global tome conciencia de lo que este modelo de desarrollo sacrifica para sostenerse y para que sean parte de este grito colectivo de nunca más, de que a este costo no, y de que simplemente los límites planetarios no nos dan para seguir sosteniendo este sistema perverso de intensificación de los extractivismos, de hiperproductivismos, de consumo y descarte desmedido. Sí, aquí es que nos falta muchas veces el ser conscientes de que el consumo que hacemos aquí de cualquier cosa, o sea, y muchas veces ya sabemos de que tiene un impacto en la vida de otras personas, pero aquí es como que además lo ves, como la gente cierra los ojos y dice, "Bah, a mí ahora me apetece esto, lo quiero tener ya y me da igual a qué coste". Y es desesperante. O sea, es desesperante. Nosotras desde aquí intentamos trabajar todo el tema del consumo responsable, de ser conscientes de los impactos, de que, bueno, que también está en nuestras manos, ¿no? El cambiar un poco los hábitos que tenemos. Y a veces te das de cabezazos contra la pared. Hay muchas paredes contra las que darse de cabezazos, muchas vallas, rejas y murallas de odio que derribar. Hemos conocido algunas, pero también existen voces valientes que traspasan todos los muros y que nos traen mensajes de esperanza, porque nos plantean otros modos de vivir y de pensar. En el podcast Defensoras Ecofeministas hemos querido compartir contigo algunas de estas voces, pertenecientes a mujeres que no se rinden y que siguen luchando por un mañana mejor. Si te ha gustado, compártelo y dale el eco que se merece. Genial, estamos en contacto. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Defensoras Ecofeministas es un podcast producido por Ulu Media para Medicus Mundi Guipúzcoa y Medicus Mundi Araba, financiado con la ayuda de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. La grabación y el diseño sonoro se ha realizado en los estudios de Ulu de las Arte. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo con tu comunidad. Agur. Hey, entzun hori. Ulu Media.